Amada familia, muy, pero muy buenas noches. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. Amén. Bienvenidos a este tiempo especial, 365 días íntimos con Dios. Cada día nos acercamos a la palabra, no solamente para leerla, sino para escuchar la voz del Señor y permitir que Él transforme nuestro corazón. Así que abramos nuestra mente y nuestro espíritu pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, porque creemos que hoy Dios tiene algo que decirnos. Amén. Así que dispongamos nuestro corazón, porque la palabra de Dios siempre tiene vida para nosotros. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, grande y poderoso eres tú, mi Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Cuán hermoso eres, papá. Cada día me enamoro más y más y más de ti, Padre. Qué hermoso eres tú, Señor. Gracias por tu presencia, por tu amor. Gracias porque sacarnos en victoria, Señor. Gracias porque eres tú quien traes vida, Señor, y plenitud a esta vida tan hermosa que nos has permitido experimentar, Señor. Bajo tu gracia, bajo tu poder, bajo tu presencia, bendito Dios. En esta noche, Señor, quiero pedirte especialmente por el hermano de mi amada esposa, por Rogelio, Señor. Rogelio Ríos, este hombre, Señor, que necesita hoy más que nunca de ti. Tú sabes cuáles han sido mis oraciones, pero en esta noche, glorioso Dios, a través de esa conversación que tuve hoy con el Señor, yo te pido que seas tú, Señor, derramando su gracia, su favor, su poder sobre él. Rompe toda cadena, Señor, de maldición sobre este hombre. Que seas tú trayéndole paz y restauración sobre su vida, sobre su familia, sobre sus relaciones, su trabajo, bendito Dios. Ahora yo te pido, Padre, en tu nombre, mi Señor Jesús, que seas tú, Señor, cubriéndolo con tu manto divino. Ten misericordia de él, mi Señor. Ten compasión de él, Señor. Permitas que sufra más este hombre, Señor, y su familia, Padre. Yo te lo pido, glorioso Dios, que te acuerdes de él ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, a escuchar tu palabra. Venimos, Señor, a estudiarla, a meditarla. Entendemos que tu palabra es la que nos transforma, Señor, la que nos trae vida y una vida en abundancia, bendito Padre. Y es por eso, Señor, que nuestra alma tiene sed de ti, del Dios vivo y verdadero. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Danos discernimiento y comprensión de ella, pero sobre todo, que penetra lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Amén. familia, hoy toca las siguientes citas. Hoy estamos a 22 de marzo y las citas son Números 33:40 al 35:34. Luego Nuevo Testamento, Lucas 5:12 al 28, Salmo 65 y Proverbios 11:23. Que la gracia del Amén. Señor esté con nosotros en esta noche. Amén. Vamos entonces a empezar, familia. 33:40. Vamos a darle ahí la oportunidad a Andresito que pueda empezar con la lectura. Buenas noches. Tres números 34, 40. 33, 40. Y el cananeo rey de Arad que habitaba en el Neguet en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ije Abarim y acamparon en Dibón Gad. Salieron de Dibón Gad y acamparon en Almón
Diablataim. Salieron de Almón de Ablataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet Jesimot hasta Abel Sitín en los campos de Moab. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad y herederéis la tierra por sorteo de vuestras familias. A los muchos daréis muchos por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia, donde la cayere la suerte. Allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los dejaréis de ellos, serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán, afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. 34. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado a la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites. Tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabín, y pasará hasta Sin, y se extenderá del sur Cades Barnea, y continuará a Azar, Adar, y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al occidente. Amén. Adelante, Raquelita, versículo 6. Raquelita, todavía no hemos todavía aprendido ese lenguaje. Ya casito. Ese de señas ya casi lo aprendemos, Raquelita. Apagaste la cámara, Raquel. Apagaste la cámara, señora. Sí. Hoy sí, hoy sí. Eso, ahora sí. Ay, Dios mío. Dice, y el límite occidental será el mar grande. Este límite será el límite occidental. Y el límite del norte será este. Desde el mar grande trazaréis al monte de Or. Del monte de Or trazaréis a la entrada de Amat y seguirá aquel límite hasta Sedad. Y seguirá este límite hasta Sifrón y terminará en Hazar Enán. Este será el límite del norte. Por límite al oriente trazaréis de Hazar Enán hasta Cefán, y bajará este límite desde Cefán a Ribla, al oriente de Ain, y descenderá el límite, y llegará a la costa del mar de Cineret al oriente. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Este será vuestra tierra por sus límites alrededor. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: Esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo que mandó Jehová, que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su heredad. 2 tribus y media tomaron
su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó al oriente, al nacimiento del sol. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá: Caleb, hijo de Jefone; de la Ujú. tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud; de la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón; de la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Jogli; de los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel, hijo de Ephod; y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán; de la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac; de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán; de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ahiud, hijo de Selomi; y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán. Muy Amén. bien. Amén. Gracias, Raquelita. Reinita, Amén. capítulo 35. ¿Celinita puede leer también o no? Dice la palabra de Dios: herencia de los levitas. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los elegidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los elegidos de ellas serán para sus ganados y para todas sus bestias. Y los elegidos de las ciudades que Elegidos daréis, no. Los ejidos. y los ejidos, de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos, al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de la ciudad, y de las ciudades que daréis a los levitas. 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que daréis en la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posición que heredará. Amén. Sigo. Sigue, sigue. Ah, dice ciudades de refugio. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis a la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel.
y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió en su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta la muerte, hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas el homicida saliere fuera Mas si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Ley sobre los Amén. testigos. Creo que Y, fue. ¿esa está ahí? No, hasta el Hasta el Sí. 34. 34. Oh, yo puedo leer hasta el 34. Tú Amén. lees, Celi, tú lees el Nuevo Testamento, ¿listo? Ok, gracias. Vale. Ley sobre los testigos y sobre el rescate. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no No hará hará fe fe. contra, no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá, ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará a la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Amén. 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 Ley sobre los testigos y sobre el rescate. Bueno, muy bien. ¿Qué le pasó aquí? Ahora sí. Permítame un momento. Bueno, muy bien. Números 33, desde el versículo 40 hasta el 35, 34. En estas lecturas
podemos ver tres cosas. Donde Dios establece un orden, donde podemos ver a través del capítulo 35, es del versículo 9, justicia, pero también podemos ver refugio para su pueblo. Y aquí vemos a un Dios que no solamente guía a su pueblo, sino también establece justicia y provee refugio para sus hijos. Amén. En este pasaje vemos cómo el pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida. Y es aquí donde Dios comienza a dar instrucciones claras sobre cómo debían vivir allí en la tierra prometida. Porque ellos van a ingresar a esa tierra prometida donde fluye la leche y donde fluye ¿qué? La miel. Donde fluye la leche y la miel, donde hay prosperidad, donde hay abundancia. Pero para todo ello necesita el Señor dar instrucciones claras sobre cómo debían de vivir. Y no era solamente entrar a la tierra, era aprender a vivir en ella conforme al corazón de Dios. Amén. Es decir, cuando yo acepto a Cristo en mi vida, voy a ingresar al reino de Dios. Pero para yo estar dentro de ese reino, el Señor primero me dice, hijo, esas son mis leyes. Y para que tú permanezcas dentro de ese reino y no sea expulsado, digámoslo de esa forma, tienes que vivir en santidad. Tienes que vivir según mis ordenanzas, mis estatutos, mis mandamientos. Tú tienes que aprender a vivir conforme a mi corazón. Y es por eso que Dios establece límites. Dios distribuye territorios y levanta ciudades especiales donde habría refugio para los del pueblo de Israel. Y eso nos muestra que Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Amén. Amén. Es un Dios que hace todo como quien dice al azar, a la suerte, o simplemente venga, miremos a ver si de pronto experimentemos a ver qué pasa, ¿no? Él ya tiene todo establecido, porque Dios es un Dios omnisciente. Él es un Dios soberano. Él establece principios para que su pueblo viva en algo, familia, y es en justicia, en equilibrio, en su presencia. Porque, ¿qué sería de nosotros simplemente decir de labios que somos cristianos y a la final nosotros no escuchar la voz de Dios, obedecerle a su voz? O sea, yo digo, ¿qué hay con eso? ¿Será que yo pertenezco a ese reino de Dios teniendo una vida desordenada, Raquel? ¿Hay cómo? No podemos vivir en desorden, en nuestra vida desordenada, porque desde el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Señor y el Espíritu Santo van ordenando nuestra vida. Ujú. No, el Espíritu Santo nos va guiando y nos va iluminando, de tal manera que nuestra vida empieza a caminar en orden, porque Dios es un Dios de orden y pide Él santidad porque Él es un Dios santo, sin pecado. Entonces nuestra vida debe de ser, porque Él nos hizo a la imagen, a su imagen. Entonces nosotros Amén. debemos de ser a la imagen de Dios, de Cristo, en orden, una vida santa, una vida justa, una vida de orden. Una vida donde podamos nosotros reflejar el Espíritu de Dios en nuestras vidas, donde Amén. podamos nosotros reflejar esa verdadera transformación de quiénes éramos, ¿ok? De quiénes éramos y quiénes somos en Cristo y en quién nos vamos a convertir en un futuro
si seguimos bajo la presencia de Cristo. Amén. Amén. Eso nos muestra algo muy importante, familia. Y es que el pueblo está cerrando su etapa en el desierto, ¿sí? Ellos estaban acampando de un lugar a otro, de un lugar a otro, hasta que por fin llegaron a la puerta de la tierra prometida. Y Dios le está dando instrucciones sobre la tierra que van a habitar, cómo dividirla y cómo mantener la justicia dentro de ella. Y por eso es que se establecen las ciudades de refugio, lugares donde una persona podía huir si había cometido un error sin intención. ¿Ok? Sin intención. Porque una cosa es cometer errores sin intención y otra cosa es cometer errores intencionalmente. Sí, eso se llama una transgresión. Entonces esto revela el corazón de Dios. ¿Qué revela? Un Dios justo, pero también un Dios misericordioso, porque Dios no Amén. permite el pecado, ¿verdad? No permite el pecado, pero tampoco ignora la necesidad de protección y gracia. Él sabe que necesitamos eso, necesitamos protección de parte de Él y necesitamos esa gracia derramada de Él sobre nosotros. ¿Y todo esto apunta a quién? A Cristo. Todo apunta a Cristo, porque en Él es donde encontramos el verdadero refugio y la justicia perfecta. Amén. Es en Cristo. Entonces, lo primero es, dice el versículo 30, capítulo 33, 55, y dice, y si no echareis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones entre vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Oiga, si no echáis a los moradores de la tierra, aquí Dios está advirtiendo que si no sacan lo que no pertenece a Él, eso traerá problemas en un futuro. Y eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. ¿Sabe qué nos enseña la Biblia a través de esto? De que no podemos nosotros convivir con el pecado. No podemos convivir con el pecado. Porque Cristo vino a darnos a nosotros ¿qué? Vino a darnos victoria sobre todo lo que nos está alejando de Dios. Amén. Permítanme un Amén. momentico, por favor, yo quito esto aquí. Ya volví, ya volví. Ok. Entonces, si queremos, entonces mire, si el pueblo de Israel quería ingresar a la tierra prometida, ellos tenían que abandonar todo lo que estaba estorbando a algo hacia la santidad. Y hay cosas en nuestra vida que debemos de sacar completamente. Y si no lo hacemos, más adelante todo eso traerá tropiezo. Amén. Todo eso. Amén. Mire lo que dice en el versículo 52. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruirás todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Amén. ¿Sabe qué nos dice esto, esta palabra en esta noche, familia? De que cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo, nosotros no podemos seguir con esos mismos hábitos. No podemos tener los mismos pensamientos, esas mismas costumbres. Es decir, con eso, cuando aquí está hablando de los ídolos, estamos hablando de todo aquello que en el pasado que me estaba contaminando mi vida. El Señor dice, desechen todo eso, porque nosotros no podemos entrar al reino de Dios estando impuros. Amén. Recordemos que tenemos ídolos de dinero, tenemos ídolos de familia, tenemos ídolos como matrimonio,
tenemos el ídolo del orgullo, ídolo de soberbia, de altivez, todo eso es un ídolo. Todo lo que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Amén. Y no solamente eso, familia. Sí, Yo solamente recuerdo quiénes eran mis amigos, quiénes eran ellos, a dónde me estaban llevando ellos. Y desde que yo le entregué mi vida completamente al Señor, ninguno de ellos existe en mi vida. No hay una relación ni aún de amistad porque el Señor todo lo hace nuevo. Por eso hay que alejarnos de todo aquello que me está desviando del camino de santidad. Todo eso. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Estoy solo por aquí o quiénes están por ahí? Ah, es que Raquelita no tiene prendido Bueno, Yo muy bien. estoy aquí, maestro. Gracias. Versículo 30 del 35 al 11 dice lo siguiente. Y os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. ¿Sí? Os señalaréis ciudades de refugio. Y Dios establece lugares donde las personas podían encontrar protección. ¿Sí? Estos lugares eran lugares eh, descritos solamente por Dios. ¿Sí? Ellos podían ir allí y encontrar protección en esos lugares. Y era tanto que la única forma de ellos poder ser como que limpios o como que ser restaurados o perdonados sus pecados era a través de la muerte del sumo sacerdote. Y moría el sumo sacerdote y ahí sí que pasaba que ellos podían volver otra vez a sus tierras. Todo esto apunta a nuestro Señor Jesús. Él es nuestro refugio, donde encontramos perdón, donde encontramos gracia, donde encontramos protección. Porque cuando nosotros fallamos, ¿a quién recurrimos? ¿Ah? ¿A quién recurrimos? ¿Amigos? ¿A familia? ¿A espiritistas? ¿A quién recurrimos cuando fallamos? ¿Verdad? Y el único que tenemos que recurrir es a Dios, porque en Él hay perdón y hay gracia, hay misericordia solamente en Él. Nosotros como hijos de Dios fallamos al Señor. ¿Cierto que sí fallamos, Raquel? sí Claudia, fallamos. Celina, Andrés, Reina, Así es, todos los todos días. fallamos en algún momento. Por eso es que el Señor nos dejó un único refugio, uno solo. Yo esta mañana estaba hablando con una personita muy importante y me decía, es que voy a ir al templo, voy a ir a la iglesia, voy a ir a orar, voy a ir a hacer esto. Yo le dije, no necesitas de un templo, necesitas hacerlo ya, inclinado ante el Señor. Un corazón contrito y humillado, Dios nunca la va a despreciar. No necesitamos de interventores, solamente ir a Cristo Jesús, no más. Amén. Él es el único que va a perdonar nuestros pecados. Porque o sea, el Cristo es el templo, es el único templo que existe. Porque donde Dios se valiera donde Dios habitara en templos, entonces en pandemia nunca hubieran cerrado ninguno de ellos. ¿Verdad que sí, Raquel? Sí, amén. Ninguno se hubiera cerrado. O si no, estuviera todavía ese templo tan hermoso jamás construido como fue el templo que le construyó Salomón. ¿Cierto que sí? No Amén. necesitamos ese templo hecho de mano de hombres. Necesitamos es un templo que es el cuerpo de Cristo. Es su presencia, es su amor, es su gracia. A él tenemos que recurrir. Amén. Claro, eso está aquí. Y por Amén. último, y por último, 35-33, donde dice lo siguiente, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amasillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre
que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Mire lo que dice, no contaminaréis la tierra. Y Dios establece el pecado que contamina y debe ser tratado con justicia. ¿Qué significa contaminar la tierra? Selinita, ¿qué entiendes tú como contaminar la tierra? Celina, ¿dónde estás? Reinita, Claudia, Raquel, ¿qué significa eso, contaminar la tierra? El pecado contamina. Ujú. El, Podría dar un ejemplo. Ahorita estaba pensando hay un versículo que no recuerdo dónde se encuentra que yo he leído. Cuánto- Bueno, el pecado contamina la tierra, cualquier pecado. Cualquier pecado, ¿cierto? En este Sí. caso, para los hijos de Israel, míreme, aunque el asesinato y el homicidio involuntario contaminaba la tierra, el asesinato era expiado con la muerte del asesino. Y la desobediencia a estos principios haría inmunda la tierra. Y si la tierra entera quedaba contaminante, el Señor ya no podía habitar en medio de ellos. ¿Por qué no podía habitar en medio de ellos? Porque Dios habita en tierra santa. Dios no habita en tierra contaminada. Su presencia va a estar en esos corazones limpios. Y yo le digo, Señor, habita siempre en mi vida. Y por eso es que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, este templo, cuidar nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida, nuestras relaciones. Lo que entra por el oído es lo que contamina el corazón. Lo que entra por los ojos es lo que contamina el corazón. Amén. Amén. Pensemos en aquellas personas, aquellas relaciones, aquellos amigos, aquellas amistades que están contaminando mi vida, porque de esa forma la presencia de Dios no va a estar en nosotros. Ténganlo por seguro, que si nuestra casa está contaminada, allí no va a habitar la presencia de Dios. La presencia de Dios y el Espíritu Santo va a habitar en casa santa, en tierra santa. ¿Recuerdan cuando Moisés subió al monte y Jesús le dijo, Dios le dijo, quítate el calzado porque tierra santa es? Amén. ¿Recuerdan esto, verdad? Y lo mismo nos está diciendo el Señor hoy. Todo lo que esté contaminando nuestra vida, quitémoslo, porque si no, la presencia de Dios no habita. Recordemos que aquí el pueblo de Israel está ya preparada para entrar a la tierra prometida. Y eso me dice a mí, me habla mucho. Y yo le digo, Dios, yo quiero entrar en esa plenitud, en esa llenura, pero quiero entrar santo, quiero entrar sin mancha, quiero tener pensamientos limpios, un corazón limpio, para poder así disfrutar de esa presencia plena. Y yo sé que lo voy a hacer, yo sé que lo voy a Amén. lograr. Y Amén. lo podemos hacer, familia, porque entrar a ellos es entrar al verdadero reino de Dios, poder disfrutar de toda su gloria. Toda. Es una vida donde tú no te alcanzas a imaginar, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén. Por eso pidámosle al Señor que nos prepare para esa tierra, que nos prepare para que nosotros podamos ingresar a esa tierra prometida, a ese reino de Dios, pero solamente entregándole nuestra vida, rindiéndola, sometidos a la voluntad de Dios. Amén. Muy Amén. bien. Vámonos entonces, Celinita, Lucas, Lucas. Amén. capítulo 5 del 12 al 28.
Amén. Y dice así la palabra de Dios. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ujú. Entonces extendió él la mano le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante, Léelo, mira, yo te lo leo ahí en esa partecita. Entonces, extendiéndole la la mano, le mano tocó diciendo, diciendo, quiero, quiero. sé limpio. Amén. ¿Sí? Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniendo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Y quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo, ¿qué cavilas en vuestros corazones? ¿Qué es qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue Se a fue a casa, casa. a casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos del asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Amén. Hasta ahí. Y dejándolo Dándolo todo, todo, se se levantó levantó y y le le siguió. siguió. ¿Cierto? Amén. Un publicano llamado Levi. Muy bien. Recordemos que cuando Jesús empezó su ministerio, como lo dice en Mateo 4:17, decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Arrepentidos para que el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es el reino de Dios y Jesús es el reino de Dios. Y para poder entrar a ese reino que es Cristo Jesús, tenemos que estar limpios, tenemos que ser perdonados, tenemos que tener una vida transformada, una vida llena de luz, de amor, de misericordia.
Un encuentro con Jesús no solamente cambia la condición, cambia la vida. Amén. Y lo digo por experiencia, lo digo como testimonio vivo y real, que ese encuentro que yo tuve con Jesús no solamente cambió la condición donde yo me encontraba en ese momento, sino que cambió mi vida completa. Yo le dije a alguien esta tarde que estuve hablando y le dije, la vida espiritual no se trata de cambios, se trata de transformación. Y el único que puede transformar tu vida es Cristo, no tú. Los cambios son temporales, mientras que la transformación viene del Espíritu. Amén. Y por eso es que en este pasaje vemos a ese Jesús acercándose a personas que otros rechazaban, ¿no? ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los escribas? Ellos rechazaban a los leprosos, a los enfermos, los rechazaban, a un paralítico, a un cobrador de impuestos, personas marcadas, señaladas, apartadas. Pero recordemos que Jesús hizo algo totalmente diferente. Nunca los rechazó. ¿Sabe qué hizo Jesús? Los sanó, los transformó. Eso fue. Y por eso es que en este pasaje nos muestra que Cristo no vino solamente a ver la condición de las personas, vino a cambiar su historia. Amén. Yo le doy gracias, papá Dios. Yo le digo, Padre, gracias. Gracias por esta nueva historia, esa historia que tú estás escribiendo en mi vida. Mientras unos nos rechazaban, el Señor estaba haciendo ese proceso de transformación. Y aquí Jesús ya estaba manifestando su ministerio con poder. Las multitudes lo estaban buscando, pero él no solo mira la necesidad externa, también ve la del cual, ve la del corazón. Primero sanó a un leproso, alguien que es que es excluido socialmente. Un leproso tenía que estar afuera. ¿De dónde? De la misma ciudad. ¿Y que estaba hablando allí en números? ¿Cierto? Que aquellas personas que cometían un homicidio, cometían una falta, pues tenían que apartarse de ese lugar. Y por eso es que ellos venían con estas mismas rutinas, míreme, con estas mismas leyes todavía. Excluían a aquellas personas, porque creían que un leproso era alguien, una persona que había cometido un pecado muy severo. Pero Jesús, antes que lo que hacía, los abrazaba. El Señor tenía misericordia de ellos. ¿Sabe qué es lo que hace? Luego los perdona, sana a un paralítico, mostrando algo a aquellas personas que lo están mirando. ¿Sabe qué le está mostrando? Autoridad espiritual. Y finalmente, llama a Leví. ¿Quién es Leví? ¿Cómo es llamado Leví? ¿Quién es Leví? Estoy solo por aquí, no escucho a nadie. Ay, un recaudador de impuestos. ¿Cómo se llama? Leví. Leví, ¿cómo se llama? Después de Cristo. Ah, Matías. Mateo. Mateo. Por ahí andaba cerca. Estaba cerquita yo. Mateo. Sí. Entonces, aquí finalmente llama a Leví, que es Mateo, un hombre rechazado por su profesión. Recordemos que todos los que iban a a pagar su impuesto, siempre rechazaban a Mateo y los trataban muy, pero muy mal. Sí, porque ellos prácticamente eran los que están explotando al mismo pueblo, ¿verdad? Pero aquí nos muestra que Jesús no vino por los perfectos, vino por los que necesitan ser transformados. Amén. 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 Yo tenía necesidad de ser transformado. Tenía necesidad de que mi vida recobrara sentido y fue a través de Cristo que que lo pude lograr. Amén.
Por eso Amén. dice en Lucas 5:13, dice lo siguiente, Lucas 5:13, porque aquí es donde Jesús está sanando ¿a quién? A ese leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, oiga, lleno, el cual viendo a Jesús rostro, se postró en el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió de la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Amén. Jesús Amén. toca al leproso y lo sana. Alguien que nadie hacía. Solamente lo hizo nuestro Señor Jesús. Y lo más tremendo de todo esto es que Jesús eh, no solamente sanó lo externo, Él lo limpió completamente. Amén. Porque recordemos, mire Amén. lo que dice. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, ¿no? Sé limpio. Y hay algo que se llama lepra espiritual. ¿Saben qué es la Ujú. lepra espiritual? ¿Sí o no? ¿Quién me El dice qué es pecado, la lepra espiritual? el Pecado. pecado. Pecado, ¿cierto? Vivir en inmundicia, en lascivia, en ira, en enojo, todo ese tipo de pecados que realmente me consumen día tras día, el orgullo, la altivez, la soberbia, todo eso es lepra espiritual, que te consume por dentro poco a poco, cuando menos pienses estás en el propio infierno, ¿sí? Eso era, prácticamente por eso decía Jesús, quiero ser limpio. Limpio significa que cuando yo recibo a Cristo en mi vida, soy bautizado, es porque esa agua me está purificando, me está limpiando. Y es desde ese preciso momento que empiezo a tener ese proceso de restauración. Hay restauración en tu vida. Y esto es algo glorioso, familia. Es glorioso porque Él tiene poder sobre lo que contamina la vida del ser humano. Amén. No importa la condición, cuando Jesús toca una vida, hay algo que se llama salvación integral. ¿Ustedes saben qué es salvación integral? ¿Qué Es significa salvación integral, Raquelita? una salvación completa. Integral viene de integridad, ¿verdad? Y eso es algo completo. Completo. Es correcto. Completo. Cuando dice se limpio, es algo integral. Sana este cuerpo, Ujú. tu mente, tu espíritu. Algo integral. Y es completo. No quiere decir que te sana externamente y luego a nivel espiritual, entonces estoy muerto todavía. No, el No se Señor, puede. el Señor limpia y sana completamente. Sana el espíritu y limpia tu alma. Alma y cuerpo. Amén. Alma, cuerpo y espíritu. Espíritu. Amén. Amén. Muy bien. Otro de los puntos importantes que a veces que hay muchas las personas que dicen, no, pero es que Dios no me perdona, ¿verdad? Porque a veces pensamos que los pecados, las enfermedades que vienen a mi vida son por pecados muy fuertes, muy graves, ¿sí? Pero mire lo que dice el versículo 20 para que tú entiendas que no importa tu condición, no importa lo que tú fuiste, lo más importante es lo que Dios puede hacer en tu vida. Lo dice en el versículo 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. Tus pecados te Amén. son perdonados. Y aquí Jesús estaba sanando ¿a quién? A un paralítico. Y antes de sanarlo, ¿sabe qué es lo que hace? Jesús perdona sus pecados. Amén. Y Jesús muestra que el problema más profundo del ser humano no es algo físico. No, no es físico, es algo espiritual.
Amén. Algo espiritual. Muchos buscan a Dios por milagros. Los sanan físicamente. Viene el milagro de ese milagro físico, ¿no? Pero, ¿dónde está ese milagro espiritual? ¿Por qué será que le pedimos a Dios, sáname físicamente y no sáname espiritualmente? Hoy lo hablé con un amigo, hoy lo hablé y yo le dije, y él me dijo, Jorgito, ¿sabe qué es lo que quiero para mi vida? Y yo le decía, ¿qué? Me dijo, yo sé que Dios me va a dar una mujer hermosa, una mujer esto, una mujer perfecta, me decía él. Y yo le dije, ¿y será que Dios le va a dar una de sus perlas preciosas a ti? ¿Quién eres tú ahorita? Dios le va a dar esa mujer que tú quieres? ¿Tú crees que Dios va a entregar una de sus bellezas a alguien que no se lo merece? Yo le dije, no, hijo. Tú tienes que primero decirle, Dios, transforma mi vida, límpiame, renuévame. Y después Dios le va a dar una personita hermosa como Dios me la dio a mí con Reinita. Amén. Es la única forma. Dios no va a darle lo mejor a una persona que no sabe cómo administrarla o cómo cuidarla. Jamás en la vida. Amén. Entonces, Amén. más que soluciones externas, necesitamos que Dios trate nuestro ¿qué? Nuestro Nuestro corazón. corazón. Eso es lo más importante. Dios trata con mi corazón. Límpiame, quítame ese corazón de piedra, quítame ese enojo, ese orgullo, esa soberbia, quítame todo eso que está desordenando, por favor, quítalo y créame de todo corazón que el Señor lo hace. Amén. Él tiene todo el poder. Amén. Amén. Entonces recordemos que ya para terminar, después de que el Señor hace todo en nuestra vida, de que nos perdona, nos sana, nos limpia, seguimos con Leví. Dice el 27 y el 28. 5, 27 y 28. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, oiga, dejándolo todo, su puesto, su posición, quién era, su zona de confort, su dinero, se levantó y le siguió. Jesús llama a Leví y él responde dejándolo todo inmediatamente. Y el llamado de Cristo, recordemos que transforma la vida. Y esto no es solamente una invitación, es un cambio de dirección sobre tu vida. Porque seguir a Jesús implica dejar atrás lo que antes éramos para vivir una nueva vida. Amén. ¿Quiénes éramos y quiénes somos en Cristo Jesús? Todo cambia, familia, todo cambia. Antes vivíamos según nuestra voluntad, pero ahora vivimos según la voluntad de Dios. Entonces son tres cosas importantes que nos da aquí el Señor. Primero, Jesús tiene poder para limpiar cualquier vida, para poder pertenecer y estar dentro de ese reino de Él. Amén. Dos, el perdón de Dios es la necesidad más profunda del ser humano, el perdón. Y tres, el encuentro con Cristo produce una transformación real. ¿Por qué será que hay muchos que creen en Dios y no tienen transformación, Raquel? ¿Por qué será? O Celina, respóndeme, Celina. Amor, ¿por qué será? Reinita, ¿por qué será que, o bueno, Celinita ya abrió su micrófono? Ok, la pregunta otra vez al maestro. ¿Por qué ¿Por qué? será que hay personas que creen en Dios y no tienen una transformación en sus vidas? Porque son superficiales, porque no han creído
no hay un arrepentimiento real en su corazón de ellos. Si Leví no hay que una transformación, es que no han cambiado su corazón. Sigue siendo de piedra, no es de carne. No ha sido cambiado su corazón. pero ¿saben por qué, Selinita? Les voy a decir aquí. Cuando Jesús llamó a los pescadores, ellos dejaron todo y le siguieron, Y le siguieron. ¿cierto que sí? Ujú. Pero era porque habían escuchado de Cristo, de Jesús, y lo habían visto con sus propios ojos, todos sus Amén. milagros, todos sus prodigios, y lo siguieron. En ese Amén. momento hay un encuentro íntimo con Dios. Y es cuando yo digo, Dios, te sigo donde tú quieras que yo vaya. Allí yo voy a estar. Es porque yo sé a quién estoy escuchando. Es la única forma. O sea, yo no voy a seguir a una persona que no conozco, que no escucho. ¿De acuerdo, Celina? O sea que hay que Amén. tener ese encuentro real con Cristo y poder sentir su presencia. Y en ese mismo instante es el Espíritu Santo que nos convence a nosotros de pecado y de necesidad de seguir a Él y nos invita a tener una vida nueva. Eso fue lo que hizo con Leví, con Mateo. Le dio una vida nueva. Amén. Y todos los 12 fueron llamados y les dio nuevas direcciones, nuevo propósito de vida. Entonces, muchas de las personas se quedan atascadas solamente en una vida y un estilo de vida religioso. La religiosidad no trae transformación. La religiosidad solamente es una zona de confort que te permite a ti tener tranquilidad en una zona de confort tan pequeña, tan superficial, que no hay evidencias reales y auténticas de tu transformación y de tu encuentro con Cristo Jesús. Amén, ¿verdad que sí, Celine? Raquel. Amén. 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 Amén, maestro. Bueno, entonces no se trata de labios, se trata simplemente de tener ese encuentro con Cristo Jesús. Muy bien, vamos para el Salmo, por favor. Salmo 65. Mire qué hermoso, la generosidad de Dios en la naturaleza. Reinita, muéstrame a ver, Celinita, ya lo leyó, Raquel también, Reinita también, Andresito también. Entonces lo va a leer. Hágale pues, Andresito, léelo pues. Dice, la generosidad de Dios en la naturaleza, al músico principal, Salmo Cántico de David. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y las riegas. En gran manera las enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. Las ablandas con lluvias y bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas de llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Amén. Amén.
saben una cosa que me tocó el espíritu de una forma tan sobrenatural. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Cristo nos perdona. Cristo nos ha perdonado. Mire lo que dice el versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, en tu presencia, en el tabernáculo, en su templo, bajo su presencia. Seremos saciados del bien de tu casa. Empezamos a disfrutar de todas las riquezas en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento, restauración, justicia, provisión, sustento, amor, regocijo, perdón, misericordia, compasión. Yo le digo, Dios, gracias. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, Jesús, nuestro Señor. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de su valentía. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? ¿De quién es el dueño de la tierra, de los cielos? ¿Verdad que es Dios, Celina, Raquel? Amén. Amén. Él es el dueño de todo. Cuando nosotros Amén. Amén. habitamos bajo su presencia, el Señor permite que nosotros disfrutemos de otras tierras, de otras bendiciones, así como la tierra prometida, la tierra de Canaán, donde fluía la leche y la miel. Es cuando nosotros ingresamos a ese reino de Dios a través de Cristo, que podemos disfrutar todo eso, disfrutar de todas las riquezas en Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 9. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios llena de aguas, preparas el grano de ello cuando así la dispones. San Señor Dios. Versículo 11. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Es el gozo en el Señor, Amén. es el gozo en el Señor, porque aún haya oscuridad, aún haya escasez, el Señor siempre nos va a proveer. Amén. Amén. Siempre nos va a proveer el Señor. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Familia, esto, este salmo es una expresión de alguien que ha visto la mano de Dios en todo. Y por eso me coloco así, familia, de verdad. Y perdónenme porque me coloque así, porque yo tuve y estoy viviendo todo esto. En Cristo tuve perdón, el Señor me provee en todo, aún en la misma naturaleza, el Señor es quien me guía, quien sustenta. Aún Él es el que permite disfrutar de todas las riquezas en este mundo natural. Amén. Y en mi vida diaria, como el Señor siempre va delante de mí, siempre. Y aquí David no está hablando de teoría, está hablando de experiencia y por eso me coloco así, porque yo digo, Dios, gracias. ¿Será que tú también lo puedes sentir, Raquel? Celina, Sí, amén. mire qué hermoso.
Mire cómo el Señor nos habla a través de su palabra. Y es lo que Dios quería con el pueblo de Israel, recordarles todas las maravillas, todos los prodigios, cómo Él los perdonaba, cómo Él les proveía, cómo Él los guiaba, cómo Él los protegía. Solamente ¿qué hay que hacer? Vivir en gratitud, en temor santo y reverente a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Amén. Señor, déjame ver, deja que mi corazón pueda disfrutar, seguir disfrutando de tu presencia y de todas las cosas en este mundo. Yo decía hoy aquí en esta tarde, yo decía, Señor, no tenemos riqueza ni somos los más ricos económicamente, pero la paz, la tranquilidad, el amor, solamente con el hecho de que nuestra vida tenga sentido, el poder disfrutar cada minuto y cada segundo a plenitud, es la mayor riqueza del mundo. Créame de corazón que estamos viviendo la vida como debe de ser. Amén. Amén. ¿O no es así, Celinita? Reinita, Celina, Reina, no están por ahí. Entonces, familia, Sí, así es. sesenta y Sí, cinco maestra. tres, 65:3 dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. ¿Qué nos está queriendo decir esto? David primero reconoce que es un pecador. David reconoce que es un ser humano, que comete fallas, pero también reconoce que tenemos ese Dios justo y perdonador, lleno de misericordia y compasión por nosotros. Mire que todo esto se trata, perdón y limpieza, perdón y limpieza. Amén. Amén. Vámonos para Proverbios, por favor. ¿Proverbios qué? 11:23. Proverbios 11:23. Reinita, 11:23. Reinita no está por ahí. Celinita, dale. Amén. Aquí Entonces, estoy. oh, Dice, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el Es enojo. el enojo. Un hijo de Dios, una persona justa, una persona que ha sido perdonada, que ha sido restaurada, justificada, siempre va a desear el bien, ¿cierto? Siempre el bien. Pero una persona impía, una persona que busca solamente el enojo en su vida, creo que, ¿cuál es su esperanza día tras día? ¿Mm? ¿Cuál es su esperanza? De vivir en enojo, en ira. ¿Cuál es la esperanza de una persona de esas? ¿Cuáles serán las consecuencias de ello? ¿Mm? El enojo y la ira enferman al ser humano. Entonces las consecuencias son enfermedades. Y es una Porque el corazón está airado. y es una clara evidencia de que anda según la carne, no según el espíritu, Así ¿verdad es. que sí? Sí, amén. Entonces, por eso es que siempre debemos desear el bien. Y así como lo dice en Filipenses 4:6 al 8, donde dice que tenemos que pensar siempre lo bueno, lo justo, lo amable, lo recto. Si hay virtud alguna, pues en esto pensad, ¿no? En todo lo bueno del parte del Señor. Porque hay que guardar nuestro corazón.
y es permitir que el Espíritu Santo viva en nosotros. Amén. Así que Amén. familia, mil y mil gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por su compromiso, por su entrega al Señor. Recordemos que día tras día la palabra lo que hace es eso, transformar, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Como lo dice el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y la única forma de guardar la palabra es escuchándola con fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Guardemos la palabra Amén. y permitamos que día tras día Cristo nos siga limpiando y siga transformando nuestras vidas. Amén. Padre, te Amén. damos gracias, bendito y glorioso Dios. Gracias por tu amor, por tu verdad, por esa palabra que ha llegado a lo más profundo de nuestro ser. Especialmente, mi Señor, este siervo tuyo. Gracias por revelarme, por iluminarme, por hablarme de esta forma, Señor, que para mí es tan grata, Señor. Gracias porque esta palabra, Señor, de hoy nos dio a entender, bendito Dios, que solamente podemos entrar a la tierra prometida, al reino tuyo, a través de estar limpios, santos, con un corazón sincero, contrito y humillado, un corazón ya perdonado por ti, Señor Jesús. Entender, bendito Dios, que tú tienes el poder y la autoridad de sanar y de limpiar. Reconocemos que tú eres el único Dios, el único Señor, dueño de todo, Señor. Entender, Padre, que tú nos llamas para tus propósitos, para tus planes, que seamos tus discípulos, mi Señor. Gracias porque somos bienaventurados, bienaventurados porque tú nos has perdonado, nos has limpiado, has permitido que nosotros disfrutemos de de todas sus riquezas, mi Señor, y seguiremos, como lo dice Proverbios, siempre deseando el bien, siempre, mi Señor. Gracias por esta vida nueva y esa vida transformada, porque sé que de ahora en adelante, mi Señor, será una vida sobrenatural, una vida grandiosa. Y estamos dispuestos, Señor, a escucharte y a obedecerte. Lo entregamos todo por ti, por seguirte a ti, al único Dios vivo y verdadero, al único dueño de todas las cosas de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos a ti. Amén y amén. 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 Maestro Jorge, que hoy estuve hablando con Mildred y me dijo que su nietita iba a tener una cirugía, que había perdido la audición, y iba a tener una cirugía. Um, ¿Qué le parece si oramos por ella? Estaba en sus Carolinas. La nieta de Mildred. Sí, la nieta de... ¿Y cómo se llama la nieta de Mildred? Ay, no sé. Bueno, Padre, amado Dios, aquí en Dios. familia, mi Señor, con ese corazón, Señor, con ese corazón fraterno, ese corazón ágape, Padre, venimos ante tu presencia, Padre, para Oh, sí, pedirte algo Señor. muy especial, Señor. Así Amén. está. Y es por la vida de esta bebita, de la nieta de Mildred, de esta Sí, sierva tuya, mi Dios. oh, sí, Señor. Yo te pido que en esta noche, Señor, seas tú dándole audición a esta bebita. Que seas tú, Señor, usándola, cuidándola, restaurándola, Padre, Oh, sí, para Señor. tus propósitos, bendito y glorioso Dios. Perdona las faltas de sus padres, de sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, Señor, hasta la cuarta generación. Perdona sus faltas, Padre. Que esta niña esté totalmente libre, Señor, y limpia, Padre. Restaurando. Que todas esas cargas de un pasado, Señor, no caigan sobre ella, Padre.
que seas tú librándola, mi Señor Jesús. Así que, Padre, una sola palabra tuya, mi Señor Jesús, bastará para sanar. Y sé que ahora, Señor, harás ese grande milagro. Tú vas a derramar gracia y poder sobre los oídos de esa bebita, para que puedan Así es. escuchar tu voz, mi Señor, y que ella pueda ser utilizada por ti Así. hoy, mañana y siempre. En Sí, el nombre tuyo, mi Señor Jesús, oramos. Amén amén. y amén. 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 Gracias por la oración. Que Dios les bendiga. Y ya Amén, me tengo que Selenita. despertar. Amén. ¿Qué tal te pareció el estudio, Celina? Excelente, excelente, me pareció bien. Te Me quedó. gustó mucho lo de las ciudades de ah, refugio. De refugio. Sí, sí, eso me gustó. Ajá. Y no sé si les he comentado alguna vez aquí, también en Estados Unidos hay ciudades de refugio Ujú. para los inmigrantes. Las iglesias, hay iglesias que ahí no entran las autoridades. Se llaman ciudades de refugio. Ujú. Y me trajo a mente eso, que el Señor está escrito en la palabra, que ya está escrito en la palabra. Guarda a los suyos, guarda a los Guárdalos. necesitados, Sí, guarda a los que necesitan de protección, ¿no? amén, así es. Sí Amén. mismo. Bueno, Selenita, muy bien. Pero ahorita recordemos que nuestro único refugio es Cristo Jesús, Cristo Jesús. ¿ok? Él es nuestro refugio. Es el nuestro refugio. No hay lugar que pueda reemplazar la presencia de nuestro Señor Jesús. Amén, así es. Amén. Amén. Raquelita. Amén, pastor. Bueno, la enseñanza que me queda a mí del Antiguo Testamento de Números es que Dios establece orden, justicia y refugio para su pueblo. Ujú, En ujú, aquella época era para el pueblo de Israel, ¿verdad? ujú, Ahora nuestro refugio, como dice usted, es el Señor Jesucristo. En Él encontramos todo, refugio, amor, misericordia, benignidad, bueno, tantas cosas que Él nos da. Y pues, pero para poder saborear todas esas bendiciones, Dios nos pide que vivamos en santidad, que vivamos en orden, porque Él es un Dios de orden. Podemos tomar ejemplo del pueblo de Israel. En aquella época, pues el pueblo de Israel era desobediente, rebelde, murmuraba y todo, pero se arrepentía. Pero por influencia de otras personas, ellos volvían a caer en idolatría, en desobediencia y todo. Pero aún así el Señor tenía misericordia de ellos. Y volvían de nuevo y a caminar bien con el Señor, ¿verdad? Pero a nosotros en nuestra vida cotidiana, contemporánea, pues nos debe de llenar nuestro corazón de gratitud, debe de